Ya entrando en el análisis, Jorge, estuvimos en la conferencia de prensa de ayer, que fue realmente un manotazo a la alcaldesa de Ensenada, Claudia Agatón, quien hace unos días, o tiene varios días ya, dando posicionamientos o señalamientos a que rozan incluso o que terminan siendo un roce con el gobierno del estado en torno a que hay necesidades, hay situaciones muy complicadas en el municipio de Ensenada por el tema del recurso y el gobierno del estado por un lado ha tratado de ser ya no tan laxo con la retención del recurso, según lo que comentan, siempre acordado con el ayuntamiento de Ensenada, pero al final está llegando un punto que ya puede considerarse insostenible. Insostenible, pese a lo que dijo Armando Ayala de sus 5 años de pagos o de control de repente en muchos temas del manejo del recurso público. Lo que han dicho los autoridades alcaldes, hoy en día es un tremendo problema y son 4,000 millones de pesos los que se debe a Iztecali, o sea, dinero que el gobierno le debe al gobierno para el pago de las condiciones mutualistas de los trabajadores. Y sí, porque además vemos, hay tres realidades en esto. La primera, creo yo, estoy convencido de que Ensenada vive una crisis política y una crisis financiera que son totalmente distintas, no están pegadas. La crisis financiera data desde el 2010 y esto, qué bueno que así lo especifica la Secretaría de Hacienda ahora con Andrés Pulido al mando y con el secretario general de gobierno Alfredo Álvarez. ¿Qué es lo que tiene que estar haciendo Alfredo Álvarez? Acompañando los temas de crisis. Es cuando tiene que estar sacando el pecho para las balas porque es el segundo al mando del Estado en materia política. Uh-huh. Y es ahí donde considero que es realmente un acierto que el día de ayer hagan esta conferencia de prensa, que den la cara, que hablen sobre los temas, que respondan a medios de comunicación. Ojalá hubieran estado más tiempo para responder otros temas de interés, pero bueno, que tienen que ver con el tema financiero. Aún así lo hicieron al final y le viene bien a este marinismo que decimos vive todavía en una crisis política de la cual todavía no se recupera, en temas de imagen pública. Y el que salgan sus funcionarios de primer nivel es lo que se le está exigiendo desde el año 1. Uh-huh. No es de ahorita, sí. Es desde el año 1. No sabemos quién diseñó esto, que no, o realmente si los funcionarios no querían salir. Pero aquí es muy bueno y es positivo que salgan y que den de manera transparente, que ojalá hubieran dado documentos, pero que de manera transparente digan punto por punto cuánto es lo que se debe, qué es lo que se debe y quiénes son los responsables. Acá lo que nos dicen son 15 años de irresponsabilidad gubernamental donde roza el PAN, el PRI y el mismo Morena como gobiernos. Es una crisis heredada, una crisis financiera heredada hacia Claudio Agatón. Estamos hablando de Enrique Pelayo, sí. De Novelo, Irata y Armando Ayala, 5 años, uh-huh. Y ahora Claudia Agatón. No hay panistas, de hecho. Son priistas, sí, cierto, priistas y morenistas. Priistas y morenistas. Solamente. Y hablamos, Villa, de el único de estos 5 que tuvo una sanción muy mediana es Irata, uh-huh. De 4 años. Y no por esto, Y no por esto. O sea, fue por construir un archivo histórico que jamás lo hizo y fue por un tema federal. Uh-huh. De los 5 carpetas de investigación que tenía Irata, solamente una federal tuvo una sentencia junto con su tesorero de 4 años de cárcel y creo como 180,000 pesos más o menos. No es cierto, como 4 millones de pesos, ya me acuerdo. 4 millones de pesos y una multa como de 90,000 pesos. Pero que hasta la fecha no sabemos a quién se las va a pagar o cómo se las va a pagar o en qué tipo de abonos. Pero sí hablamos de que 5 carpetas, de las cuales una sola tuvo consecuencias jurídicas de este tamaño y fue la Fiscalía General de la República. Ni siquiera la local. En la local le desecharon todavía hace un año, le desecharon una. Entonces, aquí sí es preocupante porque hablamos de la irresponsabilidad y la ilegalidad en la que han incurrido nuestros alcaldes y alcaldesas en el caso de Ensenada, porque lo mismo pueden, y no decimos que se hayan robado el dinero, sino simplemente lo maladministraron pésimamente, uh-huh. Porque no pagaron. Ayer hablaba el propio secretario de Hacienda, pues no solamente es que nosotros tenemos que retener el recurso de Iztecali, sino también es el SAT que les está reteniendo el ISR. Uh-huh.
O sea, no solamente es... Y es un problema que lo vivimos muy de cerca, quienes recibimos en Mexicali, con Francisco Pérez Tejada Claro. Padilla. Pero es el claro ejemplo de no me importa, no te pago y no me vas a hacer nada. Y al final es adquirir créditos fiscales o pagar créditos fiscales en condiciones muy complicadas con dinero que no era dirigido para esto y complica aún más esta situación. Hay muchas aristas a este tema. Primero que nada, yo lo comentaba, es una respuesta por parte del gobierno del estado a lo que ha dicho Claudia Gatón en varias ocasiones, que incluso sugería que había una asfixia por parte del gobierno del estado cuando ya establecieron. Todo esto fue conversado primero, inicialmente, con el Ayuntamiento de Ensenada. Número 2, es increíble que no haya una sola sanción más que la directa, como tú lo comentas. Si identifican plenamente una irresponsabilidad gubernamental a lo largo de estos años que tiene Ensenada en las peores condiciones gubernamentales del estado, es increíble que no se haya hecho una sola sanción. Y esto sí es responsabilidad de los alcaldes y de los síndicos correspondientes que estuvieron en cada administración, incluso en la actual. Porque Armando Ayala, pese a que le han tronado 3 cuentas públicas, no ha tenido ni un solo problema con la alcaldesa Claudia Gatón para ir a presentarse y rendir cuentas por algún tipo de irregularidad. Nada lo han hecho molestado por esto. ¿Sabes cuál fue el único acercamiento? Y eso acá se lo vamos a decir en exclusiva en Ciudad Capital. El único acercamiento que tuvo Armando Ayala con la alcaldesa fue a través de un tercero en una reunión que se tuvo ahí donde estuvo Carlos Torres. Recordarás que ahora ya no hay que tomar foto con Carlos Torres, pero que en aquel entonces era... En la que estuvo en un departamento en Ciudad de México. Recordarás esta fotografía. Que hoy ya nadie dice que forma parte de su círculo de amistad. Ya me acordé. Pero ahí le mandó a decir a Claudio Gatón que le iba a dejar gobernar. No, pues gracias. Te voy a dejar gobernar. No con recurso económico, no sin ninguna bronca política. El dinero no lo dejó. No, pero sí que le iba a dejar gobernar pero que no se metiera con él. O sea, ni siquiera es un acercamiento de cordialidad entre morenistas. ¿Es una extorsión? Es una extorsión. Entonces sí es a partir de ahí como han manejado el asunto político-administrativo. Pero todo radica, igual sí que es este tema, lo analizamos el próximo viernes, porque todo radica en que son pésimos para cobrar el predial. Y esos son todos los ayuntamientos y parte de una pregunta que le hizo Ciudad Capital hace meses atrás a Marco Moreno Mejía, donde llamaba perezosos fiscales a los ayuntamientos por no saber recaudar. Y algo tan básico como es el predial. Y que lo termina por confirmar el secretario Andrés Pulido. Entonces, ahí es el inicio de todo. O sea, soy malo gobernando, soy pésimo recaudador, que esta es una de mis bases principales del ayuntamiento. Y por eso me endeudo, y por eso no pago, y por eso genero una crisis financiera que ya suman 4,000 millones de pesos con todo y los recargos y las multas, ¿no? Es el único impuesto importante que realmente cobra el ayuntamiento de Mexicali, de Ensenada, de Tijuana. Es el único impuesto sustancial que tienen realmente para mantenerse y con base en ello también se mide qué tanto dinero van a recibir de la federación. Sí. Si tú tienes una gran capacidad para recaudar, tienes una gran posibilidad de acceder a mayores recursos por parte del gobierno federal. Póngalo tan fácil. Si usted recauda un peso en el ayuntamiento de cualquiera que me diga del estado, la federación te pone otro peso. Y además existe otro fondo en el cual tú puedes acceder a medida de que tú incrementaste tu recaudación. Entonces, es algo de verdad que es como el ABC de la administración pública en tema financiero. Pero, pues les da flojera recaudar dinero. O también muchas veces les da, no les gusta la idea o bueno, ya sabes que no es que les da flojera, sino que les gusta hacer triquiñuelas como en Mexicali, cuando se impulsó el tema de la recaudación con el presupuesto participativo y terminaron dirigiéndolo a zonas privilegiadas económicamente hablando, ¿no? O sea, para eso sí no les da ningún tipo de preocupación. Pero aquí el tema es... Que además, yo sí considero que si bien es importante, obviamente, el tema de la recaudación, porque ya lo comentaban, somos el segundo estado con peor recaudación de impuestos. Se trata de, lamentablemente, hacer que los que ya pagan impuestos paguen más. Este ha sido el esquema que se ha planteado históricamente. También en los gobiernos panistas se planteaba esta visión. Vamos a cargar la mano a los que ya sabemos que sí son responsables. El único municipio que incrementó el impuesto predial fue el ayuntamiento de Ensenada. O sea, fue Claudia Gatón
Así se presentó porque no tenía dinero, como dices. En vez de una reestructuración, una reingeniería o ver de qué manera puedo obtener más recursos son creo 320 millones de pesos, creo que lo que termina por recaudar de predial, pues fue incrementarle. O sea, se van a lo fácil. Uh-huh. Lo hizo Marina del Pilar, ¿eh? Uh-huh. Lo han hecho pues prácticamente todos los alcaldes. Norma Bustamante fue la única que sí se amarró en sus últimos años de gobierno. Pero la apuesta fue eso o pedir créditos, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho, también no todos los alcaldes han pedido créditos en estos últimos años. Vamos a escuchar justamente a Andrés Pulido, quien sacó a Jarvis, se picó el teléfono y así nos mostró todo con inteligencia artificial, toda la información. Y pues también a Alfredo Álvarez. Visto y han podido ser testigos que en ningún momento se ha dejado de pagar a ningún pensionado del Ayuntamiento de Ensenada, ni se le ha negado el servicio médico. Yo creo que esta parte es bien importante para tener contexto en función de lo que vamos a explicar. Actualmente, el Ayuntamiento de Ensenada cuenta con 427 pensionados. De esto se incluyen 1.947 asegurados activos y 2.602 familiares. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una masa de derechohabientes del ISSSTECALI de 4.976 personas. Importante, a 4.976 personas jamás se le ha dejado de prestar el servicio médico y jamás se le ha dejado pagar a los pensionados de sus trabajadores activos, que son 1.947 personas, ¿no? Esto es bien importante porque el Ayuntamiento de Ensenada tiene unos problemas estructurales que ya vienen rezagados de muchas administraciones y obviamente pues les cuesta trabajo poder estructurar nuevos mecanismos. Pero en función de eso, estamos hablando que en el periodo de la señora gobernadora, en la obligación de pago del ayuntamiento para cubrir a sus pensionados y el servicio médico asciende a 868.76 millones de pesos, ¿sí? Esos 876 millones de pesos, en estricto sentido, serían un adeudo total. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la normatividad, el adeudo histórico, todo lo que paga el ayuntamiento, se aplica al adeudo histórico. Entonces, si nosotros aplicáramos la ley a rajatabla, pues no les pudiéramos pagar a sus pensionados y no les pudiéramos dar servicio médico, porque tendríamos que recuperar ese adeudo histórico que tienen con el ISSSTECALI y obviamente el ISSSTECALI se lo tiene que regresar al gobierno del estado. Entonces, esto es bien importante. Y del periodo de la presidenta municipal, Claudia Agathon, que es de octubre del año pasado a la fecha, la obligación de pago del ayuntamiento asciende a 305.2 millones de pesos. Nosotros también lo que ha pagado, que es replantear una reestructura financiera de la deuda que tienen, del peso de la deuda histórica del ISSSTECALI, que les permita, por un lado, abatir las multas y recargos de los retrasos. Les recuerdo que para efectos de la ley, el ISSSTECALI en ese sentido, como el Seguro Social, por ejemplo, son autoridades consideradas como fiscales, de tal manera que tienen un régimen similar a las autoridades fiscales para ese efecto. Y básicamente el propósito es garantizar las prestaciones de los trabajadores, en el caso específico de los municipios, solamente por lo que toca a la burocracia. En el caso del Estado, pues están incluidos el magisterio, ¿no? Pero en ese sentido lo que nosotros proponíamos es, estamos poniendo un dique, un freno al adeudo que no siga creciendo, que nos permita reducir algunas cargas adicionales que trae el proceso, y vamos replanteando una reestructura también, por un lado, de tus fuentes de financiamiento. Hay que recordar que el municipio pues, tiene un nivel de autonomía técnica financiera elevado, aunque el municipio tiene la característica de ser municipio libre de acuerdo a la Constitución. El dique financiero que habla el secretario de gobierno, Alfredo Álvarez, prácticamente fue lo que hicieron con Tecate. Que Tecate desde el día 1 de la nueva administración, desde octubre, les dijo, yo no puedo con estas finanzas quebradas que fueron heredadas y que también Darío Benítez contribuyó. Ahora, aun cuando Darío Benítez empezó a pagar también ISSSTECALI y más o menos buscó sanear las finanzas. Pero la situación harto complicada les llevó a que
hicieran un convenio de pago o una estructura de pago a 20 años. O sea, a 20 años vas a terminar pagando una deuda que tienes cargando desde hace 15. Ahora, sí se me hace lamentable porque al final no hay, más bien con este tipo de créditos, si bien es cierto que ya le dan una tranquilidad a los gobiernos municipales, aunque también el Ayuntamiento de Tecate terminó por ceder el tema del predial. Sí. Hay que recordar que hicieron un convenio en el cual prácticamente le dio la responsabilidad o compartió la responsabilidad de la recaudación del predial al gobierno del estado, lo cual para nosotros es una cuestión muy negativa. Pero bueno, terminaron accediendo a estos esquemas. Así es como también el Estado termina beneficiándose de alguna forma con este nuevo planteamiento. Recibe un porcentaje del propiamente o el control del recurso le permite dar una mayor maniobrabilidad que concluye en beneficio para el gobierno del Estado. Pero ojo, otro de los puntos que ahí sí no estoy un tanto de acuerdo con el propio Andrés Pulido es este tipo de amenazas veladas que dicen, si aplicáramos la ley a rajatabla, tendríamos que quitarles el servicio a los trabajadores. Caray, lo que tendrían que hacer realmente, si no reciben el dinero, presentar recursos legales contra los ayuntamientos. El Estado también ha sido omiso en este tipo de acciones. E históricamente también el Estado tendría que estar presentando contra los ayuntamientos recursos legales porque los ayuntamientos son los que están reteniendo el dinero y no están realizando el pago correspondiente. Sí. O sea, ahí es donde también radica el tema. No tendrían por qué estarse planteando este tipo de esquemas. Es una cuestión entre lo contable por un lado y lo legal por otro. Jamás se ha hecho, jamás se ha permitido esta situación. Pero bueno, al final todo el mundo le rehuye al verdadero problema, sí, que es Iztecali. Es la reforma a la ley de Iztecali y están tratando de plantear endeudamientos, están planteando nuevos esquemas en el cual todo podamos convenir de una mejor manera. Están sugiriendo mandar a deuda banca privada, o sea, responsabilidades que tenían que haberse pagado en tiempo. Pero están con esto oficializando la impunidad, por un lado, de todo lo que no se investigó en años anteriores, como pasó también con Francisco Pérez Tejada, con el gobierno de Norma Bustamante, que el pago de los créditos fiscales, y por otro lado, no se está resolviendo el verdadero problema de Iztecali. Sí, ¿no? Y además, Villa, si a esto le sumas la crisis política en la que se encuentra el gobierno de Ensenada por estos grupos políticos que se sienten dueños del municipio o que consideran que debían de haber tenido mayor presencia política en cargos y en apoyos sociales, pues todavía se le viene más complicado a Claudia Gatón, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos que entre los Arregui, entre los Isaías Bertín, los Armando Ayala, todo esto, a excepción de la regidora del PRI, que es muy combativa y trae una línea distinta, pero al final del día ella pues es una oposición, natural, ¿no? Sí. Entonces ahí no habría... Eso es lo que se espera de la regidora del PRI, que ayer cuestionaba muy rudo al oficial mayor que no supo contestar absolutamente nada en la glosa y que ya luego en la semana estaremos poniendo pifias de eso, porque la verdad sí es vergonzoso la manera en la que querían contestar. Pero vemos que esa crisis política, pues sí hay un encono, sí hay una diferencia entre la alcaldesa Claudia Gatón con la gobernadora María del Pilar. Eso sin duda alguna es un trato distinto, diferenciado, eso sin ningún problema. Pero el tema financiero, ahí sí recae toda la responsabilidad del tesorero que no ha sabido llevar las cuentas de la propia administración pública ensenadense. Es un gran problema que está cargando Claudia Gatón, que tendrá que hacer modificaciones o tendrá que meterse ella de lleno o alguien más o alguna asesoría externa. Pero, ¿por qué? Porque puede entregar un ayuntamiento de por sí que ya está quebrado, todavía complicado. Si le agregamos el ingrediente de la crisis política y la crisis financiera, tiene un segundo año más complicado que el primero, Claudia Gatón. Menos fotos en Acapulco, en Cancún y más fotos trabajando dentro de la oficina, ¿no?